Pues me place muchísimo conversar esta noche en nuestra emisión estelar de Telenoticias con el expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández Reina. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por esta amable invitación. Un deber, un deber. Y nos reencontramos en medio del deporte, sí. Pero lo he visto hablando de la pelota. Sí. Tiene una pasión por la pelota, pero sabemos su pasión por el baloncesto, el basquetbol, ahora en el golf. ¿Cuál prefiere de los tres? Bueno, los tres. ¿Los tres le gustan? Sí. ¿Pero cuál practica más? Cuando era joven, practicaba más baloncesto y béisbol. Dependía. Hasta los 15 años más el béisbol. Después de los 15, mucho baloncesto hasta ya llegar a viejo. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, sí. Ahora, cuénteme de esta experiencia con el golf aquí en la ciudad de Miami y la Fundación. Bueno, ya eso lleva 24 años. Esta es la 24ª edición de este torneo, que como usted ha visto ha concitado un gran público. Nos excedimos en el número de jugadores que se permite. Ajá. Normalmente son 120, el máximo, tenemos 140 y dejamos 100 fuera. 100 fuera. 100 fuera, se quedaron. A regañadieta. Sí, porque ya no se podía más. Ya. Algunos sugerían, ¿y por qué no es un torneo alterno? Pero quiere decir el gran éxito que ha tenido. Siempre hemos contado con la presencia de Juan Marichal, desde el primer momento. ¿Desde la primera edición? Desde la primera edición, tiene 24 años de manera inmancable estando con nosotros. Yo digo, cuando lleguemos a la edición número 27 será especial porque será su número, claro, ¿verdad? Así que esperamos que lo podamos tener en ese momento así en salud como él está, para que lo podamos celebrar en grande. Amén, y así sea. Ahora me imagino que aprovechará en medio de todo para ir al clásico, ¿no? Sí, pretendo ir al clásico, por supuesto, y apoyar a nuestro equipo, que está invicto al día de hoy. ¿Qué tal le parece el equipo? Formidable. Sí. Es un equipo de futuros miembros del Salón de la Fama. No lo dice porque su yerno está dirigiéndolo, ¿no? No, ayuda, pero porque yo me he proclamado pujolista. Claro, ¿verdad? claro. Pero sin duda que es un equipo de tremendo, ¿no? Si le invitan a lanzar la primera bola, ¿la lanzaría? Pero no me han invitado. ¿No lo han invitado? No me han invitado y no quiero procurármelo porque yo lo pida. Pero el equipo, lo hablábamos, muchachos tan jóvenes han creado una sinergia y una empatía, han dejado los egos al lado. Creo que es una lección incluso hasta para los veteranos, ¿no? Sin duda, bueno, es que todos se reconocen como superestrellas y por tanto ahora han proclamado el Plátano Power, sí, ¿verdad? Y se la están gozando porque sin duda alguna que están disfrutando lo que están haciendo. ¿Conoce los detalles de los jugadores más jóvenes? ¿A quién sigue en particular? Bueno, siempre he seguido, por supuesto, a Vladimir Guerrero, desde que empezó como novato, a Manny Machado, soy muy amigo de su padre, claro, ¿verdad? Por supuesto, de Tatis Jr., también soy amigo de su padre, ya. En fin, o sea que tengo un vínculo hasta personal y de familia con algunos de ellos. El que ha sido un escándalo ha sido Juan Soto también. Juan Soto, por supuesto, y conozco a su papá muy bien, y a su mamá, o sea que conozco bien a la familia Soto y a él. Claro está. Es que son todos estrellas, el caminero que viene ahora emergiendo. Claro. Con Tampa Bay, con el Escogido. Que venía como una historia porque él decía que tenía el equipo, aunque fuera de aguatero. Sí. Y mire cómo ha terminado. Exactamente. Ahora, cada vez que vemos una selección de esta naturaleza o cuando ganamos o nos sentamos a hablar con los salones de la fama de Cooperstown, que tenemos ya como 4, ¿no? Siempre vuelve el tema de tener un estadio con el confort y el nivel para grandes ligas. Sí. Bueno, usted sabe que durante mi última gestión estuvimos trabajando en eso. Y llegamos lejos, el diseño está de cómo sería. Buscamos el financiamiento de eso con un banco del Canadá, pero en eso vino la crisis financiera global. Y eso se disipó, no fue posible. Pero estaba todo. Estaba el proyecto moderno que se tenía, la construcción de hoteles en el entorno, ¿verdad? Pero ahí vino la crisis y entonces el banco que estaba en disposición de cedernos la financiación no pudo lograrlo. Y ahí se eclipsó ese proyecto en ese momento, pero se puede retomar a futuro, claro, no cabe duda. Bueno, parece que están dando pasos para retomarlo con un modelo económico que sea viable. Su presencia en Miami ha coincidido también casi al final con la cumbre que realizó el presidente Donald Trump, al menos con 12 presidentes latinoamericanos. Ha sido muy debatido el tema, algunos medios lo han calificado como presidentes de derecha, algunos
no se ven tan así de derecha, no estuvieron todos. ¿Qué le parece esta minicumbre para crear un escudo de seguridad en el continente? Dicen que para enfrentar el narcotráfico, etcétera. Bueno, pienso primero que como no pudo darse la Cumbre de las Américas en República Dominicana, que es ese encuentro que cada 4 años realiza el presidente de Estados Unidos con los jefes de Estado de la región, pues esta cumbre, esta minicumbre acá, de alguna manera viene a suplir la falta que tuvimos con la no celebración de la Cumbre de las Américas. En cuanto al tema, que fue la parte de combate al narcotráfico, me parece que es un tema relevante para nosotros, importante para Estados Unidos, pero también para nosotros, porque eso requiere coordinación entre los países productores y los países víctimas y los que servimos de tránsito. Entonces hay que coordinar entre todos, y parece que la actitud del gobierno del presidente Trump está justamente el de enfrentar a los carteles de las drogas. La colaboración que hizo con México recientemente para enfrentar uno de los carteles, pues yo pienso que eso se corresponde con una necesidad de nuestros pueblos. En el caso dominicano, más que evidente, porque el momento en que ya se pueden hacer las transacciones con el pago en especie, se ha creado un mercado de consumo que abarca distintos sectores sociales, pero sobre todo en los barrios pobres de las grandes ciudades, y eso nos permitiría enfrentar eso. De manera que si ese realmente fue el motivo del encuentro, como se anunció, tenemos que verlo, acogerlo con beneplácito, porque va a contribuir a enfrentar uno de los flagelos que mayor incide negativamente en el desarrollo de nuestros pueblos, pero sobre todo que afecta a la juventud. Por último, sobre esta cumbre y sobre la política exterior en general de este nuevo periodo de gobierno de Donald Trump, que dirige en este caso Marco Rubio, le han dado una mayor importancia a América Latina, a diferencia del periodo anterior de Trump e incluso de otros gobiernos demócratas. Hay quienes lo critican y dicen que hay una sobreprotección al continente, o buscar una dependencia mayor de lo que algunos decían era el traspatio de Estados Unidos. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo manejar esa relación para ni ser un perrito faldero de los Estados Unidos y mantener nuestra soberanía? Yo pienso que eso hay que verlo en el contexto histórico. Pienso que con el fin de la Guerra Fría, muchas empresas de Estados Unidos se fueron hacia China. Empresas norteamericanas se instalaron en China, pensando que era el gran mercado de 1.300 consumidores de cualquier producto que se fuera a manufacturar, y por tanto eso generó como un cierto abandono de América Latina. O sea, usted no veía grandes empresas norteamericanas en la región, se fueron a China. Eso creó un vacío. Y por supuesto, en el tiempo, en Estados Unidos se ha entendido que la globalización tiene ganadores y perdedores. Y el gran perdedor fue la industria. Esa industria que también estaba en América Latina no está tampoco. Luego, China ha emergido como una gran potencia en el ámbito económico, en el ámbito militar, y Estados Unidos ha visto que en el siglo XXI la gran rivalidad será con China, y por tanto ha querido recuperar un espacio que Estados Unidos deliberadamente abandonó, conforme a una visión estratégica y a un criterio. Y eso empieza por trazar una directiva, ¿verdad?, sobre el tema hemisférico occidental. O sea, Estados Unidos se ve de nuevo en una especie de esfera de influencia. Esfera de influencia que históricamente se había entendido que era América Latina desde que en 1823 el presidente James Monroe elaboró su doctrina Monroe, que en principio era para que Europa no tuviese ninguna interferencia en la región, porque ese fue el motivo, ¿verdad? Ahora es para que China no tenga la interferencia en la región. Obviamente es un mundo plural, es un mundo abierto. Los países, sobre todo de América del Sur, todos desarrollaron relaciones de inversión, de intercambio comercial con China, que es muy difícil que eso se disipe. Pienso que Estados Unidos se ha concentrado más en la parte que tiene que ver con infraestructuras de logística, como puertos marítimos, aeropuertos, etcétera, que ellos entienden responde a una lógica de seguridad nacional. Lo vimos ya con sus reclamos frente al Canal de Panamá, la construcción de un puerto en Perú, ¿verdad? Entonces eso es lo que les preocupa. Yo recuerdo que a nosotros mismos llegaron a decir con respecto a la bahía de Manzanillo, o sea, alguna construcción ahí que no pudiera ser inversión china,
porque podría también utilizarse para fines de inteligencia. Entonces hay un resguardo en temas de seguridad nacional también para Estados Unidos, que ya va más allá de las inversiones, el intercambio comercial, cultural, ¿verdad?, que tradicionalmente, históricamente se ha tenido con América Latina. Entonces lo veo como eso, es una reacción a la etapa inicial de la posguerra fría, donde Estados Unidos abandonó lo que había sido su espacio natural de influencia y se fue a China, se fue al mundo asiático, a Vietnam, a China, a Corea del Sur, a esos países, y ahora ha querido recuperar lo que entiende que es un espacio que había abandonado, sobre todo en que se ve que hay de nuevo un mundo bipolar. Aunque Estados Unidos todavía quiere trazar la idea de que hay una potencia hegemónica, el momento unipolar que tuvo al fin de la Guerra Fría. Mantener ese momento unipolar que se perdió, pretende recuperarlo ahora en este gobierno del presidente Trump. Esto me lleva al tema económico doméstico. Sí. Le he visto hablando en estos días sobre, una vez más, el crecimiento económico del país el pasado año, que llegó a 2.1%, si mal no recuerdo. Pero usted lo ha criticado, pero al final no fue un crecimiento. ¿Por qué lo critica? Bueno, pero crecimiento 2.1 no garantiza desarrollo. El potencial dominicano es un 5% y es lo que ha predominado en los últimos 30 años. Desde que llegamos el promedio ha sido un 5%. De manera que 2.1 es un país que retrocede, diríamos bien. Pero no solamente que es 2.1, sino que de los 17 sectores económicos, 12 se desaceleraron o se contrajeron. Usted tiene un motor importante del crecimiento económico nacional como es la construcción, privada y pública. Se contrajo en menos 1.8%. Cuando usted habla que en la República Dominicana el sector de la construcción se contrajo, y eso es grave. ¿Y qué ha pasado? Una combinación de factores. La inversión pública ha disminuido con respecto a lo que es la tradición, 2.2%, cuando la tradición también ha sido 4 o 5% del PIB. Y en el sector privado hay un congelamiento de las obras porque la burocracia ha dificultado la permisología para que las obras se puedan realizar. Y ahora yo le diría, hay cerca de 30.000 millones de dólares que están paralizados por la ineficacia del gobierno en otorgar los permisos para esas construcciones privadas. De manera que obviamente hay que criticar, ha sido un gobierno ineficiente. ¿Cómo es posible que habiendo tanta necesidad para el crecimiento ustedes frenen por no otorgar los permisos a tiempo que permitan la construcción? Eso es un caso, pero usted toma la manufactura local, por igual, crece 1%. El sector agropecuario fue de lo que más creció y disminuyó con respecto al 2024. Hasta zonas francas, que siempre es un sector que, digamos, tiene un buen crecimiento porque es la inversión extranjera, también se desaceleró. Yo diría que es muy preocupante porque es un fenómeno que viene desde el último trimestre del 2024 y se extendió todo el 2025. Y por primera vez la proyección que se formuló empezando el año se redujo a la baja en 8 ocasiones. El Fondo Monetario Internacional, las agencias calificadoras de riesgo, en 8 oportunidades reproyectaron el crecimiento económico a la baja. Ese prácticamente es un récord Guinness, ¿verdad? Entonces yo diría, la situación económica del país no está bien, y cuando no está bien eso genera un malestar social, y ese malestar social ha implicado ya una pérdida de confianza en el gobierno. Hay una crisis de credibilidad en el gobierno, y yo pienso que eso es lo que hoy día predomina en la República Dominicana. A propósito, ¿qué hacer entonces en medio de esta situación que tenemos en el Medio Oriente que repercute en los precios del barril de petróleo? Ayer sectores reclamaban al gobierno que convocara al gabinete económico, que proyectara algunas medidas para enfrentar esto. ¿Usted qué haría? Bueno, no cabe duda que si esta crisis en el Medio Oriente logra escalar, representa un gran desafío para el mundo, para la República Dominicana y para todo el mundo. Por lo tanto, yo pienso que la reacción no solamente se da en el marco de lo nacional, sino también buscar una respuesta regional. Ahí es donde entra el liderazgo regional, de cómo podemos entonces aplicar medidas a aquellos países de la región que son productores. Podemos crear un mecanismo
de colaboración y solidaridad regional que no implique regalo. Se podría pensar en una nueva modalidad de Petrocaribe con aquellos productores. Colombia es país productor, Venezuela es país productor, Brasil es país productor, ¿verdad? Ecuador es un país productor. Entonces todos aquellos pueden generar un mecanismo parecido de te pago el 50% de la factura en lo inmediato y se aplaza el otro 50% con una tasa de interés muy baja. No pierde el país productor exportador, permite que los demás podamos sobrevivir y sobre esa base yo creo que puede buscarse una solución de corto plazo, ¿verdad? Pero no hay solución nacional a un problema de carácter global, eso no existe. Ahora el país puede jugar un rol de liderazgo apelando a ese mecanismo, una convocatoria a los países de la región, a México que se nos escapaba, ¿verdad? Y además que está en la cuenca del Caribe también, Centroamérica, y encontrar una solución de corto plazo que no implica regalo, no implica donación, entendemos, pero nos facilita el poder entender el tema en el corto plazo porque la factura que se paga no será con el precio que está asumiendo en el mercado internacional. Me quedan dos temas. Sí. Usted siempre ha sido un abanderado del desarrollo de las nuevas tecnologías, en todo el sentido y en toda la dinámica de la vida. Recuerdo que casi saliendo del COVID convocaba a utilizar la inteligencia artificial, convocó hace solo unas semanas atrás una conferencia con un especialista en esa materia para ver cómo tratarlo en los medios. Tengo entendido que ya están pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial en materia de salud, de data. ¿Es cierto? Creo que va a convocar un evento sobre eso. Ya tenemos un evento convocado para este mes de marzo, los días 22 y 23 de marzo en el HOMS, allá en Santiago. Es un seminario sobre inteligencia artificial y salud. Entonces vienen especialistas, médicos, investigadores de la Universidad de Chicago, del Instituto de Illinois, Tecnológico de Illinois, de la Universidad Berkeley de California, de MIT, o sea, vienen especialistas de primer rango, y estaremos un día allá en Santiago estudiando el tema del impacto de la inteligencia artificial en la salud. Ya después habrá que especializarlo más. Inteligencia artificial y oftalmología, que ya existe. Inteligencia artificial y el tema cardiovascular. Inteligencia artificial y el tema intestinal. Y eso va desglosándose por cada área del cuerpo humano. Pero también es inteligencia artificial y educación, que haremos algunos trabajos sobre eso. Y luego un plan de acción de cómo se aplica en la República Dominicana. ¿Y usted no le tiene miedo a la inteligencia artificial? Que comience sin una regulación propia y que en el camino ya hemos sufrido cómo se han mal utilizado las redes sociales y cómo han sucedido. Bueno, ya existe una regulación y una ética, ¿no? O sea, hay códigos de ética sobre el manejo de la inteligencia artificial, es cuestión de adoptarlo. Nosotros no tenemos por qué hacer lo propio, ya eso existe. UNESCO tiene el uso ético de la inteligencia artificial, la directiva de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, todas esas son medidas normativas que se pueden aplicar a la República Dominicana como a cualquier país. Ahora, obviamente, la inteligencia artificial implica oportunidades y peligros y amenazas, eso es una combinación. Ahora estamos buscando la manera en que la inteligencia artificial pueda ser un mecanismo eficaz en la República Dominicana para incrementar la productividad, para mejorar la competitividad y la innovación. Si la aplicamos correctamente, la República Dominicana va a incrementar su nivel de crecimiento económico. Ya no vamos a crecer a 2.1 utilizando en forma intensiva la tecnología. La productividad será mayor, menos costos y mayor rendimiento. Por tanto, hay que apostar a la tecnología que viene evolucionando continuamente. Detrás de esto viene la física cuántica. Cuando usted combine física cuántica con inteligencia artificial, el genoma humano, ¿no? Que usted pueda, todo esto combinado, el mundo va a cambiar radicalmente y no podemos quedar rezagados. Tenemos que saber por dónde anda el mundo. Hay una disrupción global en todos los aspectos y el factor tecnológico ha sido clave. De manera que crear un grupo de trabajo que esté atento, permanente, en relación con esas redes internacionales de los grandes centros universitarios, con Harvard, con el MIT, con el tecnológico de Chicago, el tecnológico de Nueva York. Bueno, eso nos va a ayudar inmensamente para comprender los cambios que esto va a tener para bien y para mal.
Y cuando implique pérdida de empleos, por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cuáles alternativas vamos a tener? No esperar que el fenómeno llegue para empezar a pensar. Nos adelantamos, entendiendo, diseñando políticas públicas para eso y sacar el mayor provecho posible, vinculando a la diáspora, que son donde hay gente muy talentosa que trabaja en esas áreas, en esos aspectos, y que estamos integrando a estos encuentros que hacemos en República Dominicana. Por último, la política, hay que abordar la política, y usted hablaba del tema de la educación y las extensiones. El actual gobierno ha presentado como algo positivo extender los ITLAs por todo el país. Usted como que no lo ha visto muy bien. El presidente Abinader los ha invitado a googlear para buscar ciertas cosas. Le llamó en alguna ocasión para ver algo del pollo index o algo por el estilo. Un eterno debate. ¿Qué le responde? Mire, qué bien, ¿verdad?, que pueda haber ITLA en cada una de las provincias. El tema es que el ITLA es símbolo de excelencia académica. Por tanto, no podemos llevar una mediocridad a los otros sitios. Porque el ITLA nació como parte de un ecosistema en el Parque Cibernético que está llamado a convertirse en un corredor tecnológico de las Américas. Al ITLA llegaban profesores de la India, profesores del Reino Unido, de Israel, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Japón. Es decir, fue una élite la que se venía formando ahí. Si usted no puede reproducir eso en los demás 10 que usted ha creado, no es un ITLA. El ITLA es excelencia académica. Y si además ponen de rector a una persona que va a hacer política interna y que le den una parte del salario a los que trabajan para hacer un proyecto político, eso no es el ITLA. Desde ya eso se ha desvirtuado. Eso no va por el camino correcto. Por tanto, no es la cantidad de ITLAs, es la calidad con que se construye un ITLA, a lo que he hecho referencia. Si usted puede hacer 10 o 20 de la calidad con que se formó, magnífico, pero esa no es la realidad actual. Ahora, están los centros tecnológicos comunitarios que nosotros hicimos, más de 100, reconocidos por la UNESCO. No se sabe qué hace en este gobierno. Usted podría haber hecho en cada centro tecnológico comunitario pequeños ITLAs para que eso se democratice, se masifique y llegue a todos los niveles. Pero el ITLA es un centro de excelencia académica internacional. Entonces, que no baje de ahí. Si lo puede garantizar, yo soy el primero en reconocerlo. Si no puede hacerlo, no diga que es un ITLA. Es una imitación mal concebida. Ahora, yo no sé cómo usted lo asume, pero los dos gobiernos que le han sucedido a usted, tanto el del PLD, donde usted militó una gran parte de su vida, y fue gobierno también, aunque no lo presidió en la última etapa, y este gobierno han continuado una obra emblemática suya, que es el metro de Santo Domingo. Algunos han discrepado si para seguir el desarrollo de la movilidad en el país hay que recurrir a un monorriel o a un metro, pero en su opinión, ¿le parece bien que hayan continuado Claro. el metro? Ya se montó en el nuevo, ya fue a los Alcarrizos del nuevo, se va a montar, tiene miedo a montarse. Mire, yo lo veo muy bien que haya podido avanzar en extensiones del metro. Quiere decir que la visión triunfó. Una visión que era combatida en principio, y que se oponían y ponían cartelones en las provincias por hacer el metro, le quitan a San Francisco de Macorís tanto, le quitan a Nagua tanto. Al final todos entienden que es el camino a seguir para enfrentar un problema de movilidad en un país que se ha urbanizado en los últimos 35 o 40 años, cuya población ha crecido enormemente. Si en los años 80 éramos 7 millones de habitantes, estamos casi en 12 millones y va a seguir creciendo. El bono demográfico nuestro durará hasta el 2050. Entonces es necesario crear mecanismos como el metro, monorriel, lo que usted considere, pero sistemas de transporte masivos, confortables y seguros. Ese es el camino futuro y ya vendrán otras fórmulas que tendremos que aplicar, ¿no? Entonces, claro, veo con satisfacción de que se haya podido extender esta línea del metro, porque es el triunfo de una visión, de una idea que en principio fue muy combatida. Así es. Si hoy fueran las elecciones, ¿cómo está Fuerza del Pueblo? Estaría en primer lugar. En primer lugar, por encima del oficialismo. Por encima del oficialismo. El oficialismo está de capa caída. La Fuerza del Pueblo está en ascenso constantemente. Si fuera a escoger sus contendientes para el 28, de ser el candidato
candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, ¿quién le gustaría más, luchar contra David Collado o Carolina Mejía? No tenemos adversarios preferidos. Está muy bien, pues gracias. Suerte y nos vemos en el clásico, ¿no? Así es. Gracias, Roberto. Gracias, un placer. Gracias siempre. En exclusiva, en la emisión estelar de Telenoticias, el doctor Leonel Fernández.